Hola, buenos días. Soy Blanca Armijo Núñez, psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta y supervisora docente en CBP Psicólogos. Y estoy aquí para presentaros un simposio que hemos titulado Abordaje sistémico de la sintomatología clínica en hijos adolescentes con padres separados en conflicto. Este trabajo surge del trabajo conjunto que hemos hecho los distintos profesionales que participamos en este simposio, que solemos trabajar con equipo reflexivo, con familias, puesto que todos partimos de un modelo sistémico de intervención. Y bueno, en el último tiempo hemos encontrado varios casos en los que la consulta se producía. La demanda se producía por sintomatología clínica en los hijos, pero además había esta circunstancia que dificultaba la coparentalidad y la coordinación parental de los padres, puesto que estaban separados y el conflicto seguía vigente entre ellos a pesar de la separación, impidiendo pues esa parentalidad protectora para los hijos adolescentes. A lo largo del simposio vamos a presentar distintas miradas del proceso de intervención, siempre teniendo como marco el modelo sistémico. Empezamos por una revisión bibliográfica de las principales aportaciones del modelo sistémico a la intervención con padres separados y en conflicto, que va a correr a cargo de Paloma Alcázar López Cózar. Después vamos a continuar con la presentación de la visión sistémica de esta problemática y de los casos a los que, bueno, que nos han servido un poco de marco para poder pensar sobre ellos. Paula Cobian presentará psicoterapia sistémica, distintos niveles de intervención familiar, coterapia, equipo reflexivo y coordinación con otros profesionales. Algo que, bueno, que nos surge en la investigación es la diferente manera y los diferentes niveles de intervención que hemos tenido que emplear en unos casos y otros, y bueno, pues la idiosincrasia de cada uno de los casos que nos ha llevado pues, a ir necesitando un tipo de abordaje u otro. Desde otra perspectiva, proponemos el abordaje de los procesos de mentalización en el trabajo sistémico con las familias y con los distintos miembros de la familia, que nos parecen claves para la intervención y que nos permite hacer un puente entre este proceso de mentalización y el modelo sistémico. La comunicación que presenta Javier Hernández Cambra se titula Modelo de mentalización en la intervención sistémica para encontrar alternativas de funcionamiento relacional. Y finalmente, María José Ortega Cabrera va a presentar el trabajo sistémico realizado con los adolescentes apoyado en técnicas proyectivas, concretamente cómo realizamos la construcción de los genogramas y el trabajo sobre el genograma, que es una técnica muy utilizada en el modelo sistémico, pero a través de las cartas mágicas. Y ella nos va a presentar cómo hemos utilizado esta técnica que nos resulta de gran interés para la evaluación y para la intervención con los chavales, con los adolescentes. Bien, os dejo entonces con la primera de las comunicaciones. Muchas gracias y espero que sea de vuestro interés. Buenas, mi nombre es Paloma Alcázar, soy psicóloga y en esta comunicación voy a presentar una revisión conceptual de aspectos del modelo sistémico que fundamentan el abordaje terapéutico de las familias con padres separados y en conflicto. Desde las aportaciones de la teoría general de sistemas, concebimos a las familias que atendemos como un sistema relacional en interacción en el que cada uno de sus miembros está influido e influye en los otros. Pensamos las relaciones de modo circular,
de manera que en la intervención los cambios en uno de los miembros del sistema afectan a los demás, ampliando de este modo las posibilidades de intervención. Esta mirada circular es muy interesante para el abordaje psicoterapéutico porque a la hora de intervenir con una familia, el terapeuta puede impulsar el cambio de varios elementos del sistema a través de uno solo. Las preguntas circulares son una de las herramientas que va a utilizar el terapeuta sistémico para identificar la visión de la secuencia de interacciones que contiene el síntoma o el problema por el que consultan. Además, permite tener en cuenta todos los puntos de vista sobre un problema. Esto favorece la neutralidad que el terapeuta busca de cara a poder ayudar al sistema y no trabajar solo desde los intereses parciales de uno de sus miembros. La construcción de hipótesis relacionales que den significado a los síntomas guían la investigación sobre el problema y dan a la familia y al paciente alternativas de comportamiento más funcionales y evolutivas, favoreciendo así el cambio terapéutico. Es por tanto una estrategia de intervención que aporta una posible comprensión funcional de una de las muchas posibilidades que explica lo que está ocurriendo dentro del sistema. Sin embargo, en numerosas ocasiones las familias pueden mostrar una resistencia al cambio porque los síntomas y el malestar de alguno o todos los miembros de la familia forman parte del equilibrio que han encontrado para poder funcionar. En uno de los casos que hemos trabajado donde encontramos la violencia como síntoma relacional y donde el sistema familiar muestra una resistencia consistente en invisibilizar los comportamientos violentos, el trabajo terapéutico está dirigido en poner sobre la mesa dichos comportamientos para que la familia pueda entrar en crisis y de ahí explorar nuevas formas de relación que les permitan modificar su homeostasis previa. Además de los cambios externos a los que las familias se enfrentan, tenemos en cuenta el ciclo vital individual y familiar que atraviesan tanto en el momento de la consulta como en el momento en el que aparecieron los primeros síntomas. Esto ayuda a la comprensión de los problemas y a la búsqueda de alternativas. La adolescencia de los hijos, etapa que atraviesan estas familias, es un momento crítico del desarrollo madurativo de las personas y de las familias, especialmente sensible a la aparición de problemas o síntomas. Entonces, desde el concepto de homeostasis podemos entender que los síntomas forman parte del intento de equilibrio, en un momento en el que falta esa flexibilidad en el sistema, esas habilidades comunicacionales, emocionales y esas relaciones entre sus miembros. También en estas familias podemos encontrar crisis del ciclo vital no normativas, es decir, que no siempre se dan en las familias. Podemos ver la separación de los progenitores, que además permanecen en conflicto, con lo cual son crisis a las que el sistema ha tenido que adaptarse. El trabajo del terapeuta, por tanto, consiste en reajustar esos patrones de funcionamiento familiar rígidos para que puedan adaptarse mejor a las circunstancias que vayan surgiendo y a las necesidades individuales de cada uno de sus miembros. Otra aportación conceptual del modelo que orienta nuestra intervención proviene de la teoría de la comunicación humana, desarrollada por el grupo de Bateson, que propone que la comprensión del síntoma como una forma de comunicación en la red de relaciones familiares permite explorar nuevas narrativas para la familia e incorporar nuevas formas de comunicación menos patológicas. En el trabajo clínico observamos frecuentemente estas comunicaciones doble vinculantes que consisten en la transmisión de mensajes contradictorios
en diferentes niveles de comunicación. Por ejemplo, el amor puede ser expresado por medio de palabras y el desprecio a través de comportamientos no verbales. Entonces, cuando una persona que recibe estos mensajes doble vinculantes no puede dejar el campo de comunicación porque pertenece al sistema y para escapar tendría que romper vínculos demasiado importantes, acaba atrapada y no pudiendo responder de manera adecuada. En el juego relacional de las familias atendidas también hemos observado descalificaciones y desconfirmaciones. Un tipo de descalificación es entre los progenitores en la parentalidad recíproca, que llevan a estos progenitores a utilizar los comportamientos inadecuados de los hijos como armas de descalificación hacia el otro progenitor. Y el otro tipo de las descalificaciones son hacia los hijos, en aquellos comportamientos que les recuerdan al otro progenitor con el que están en conflicto. Y por último, vemos también desconfirmaciones a través del lenguaje no verbal, cuando, por ejemplo, los hijos relatan asuntos que tienen que ver con el otro progenitor, que están desautorizando a los hijos al hablar de lo que ocurre cuando están en la otra casa. Hola a todos, mi nombre es Paula Cobian González del Valle, soy psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta sistémica. Dentro de este simposio voy a hablar sobre la psicoterapia sistémica, distintos niveles de intervención familiar, coterapia, equipo reflexivo y coordinación con otros profesionales. En el último periodo hemos venido trabajando sobre varios casos en los que aparecía sintomatología en los miembros de la fratría y donde los padres estaban separados manteniendo una alta conflictividad dentro de la pareja parental. El abordaje clásico de la terapia familiar sistémica para las dificultades de los hijos nos llevó a plantear una convocatoria a todos los miembros de la unidad familiar en algunos casos y en cambio en otros decidimos convocar a uno de los progenitores por separado con los hijos. La alta conflictividad entre los progenitores imposibilitaba el trabajo conjunto de la familia, decidiendo un abordaje por subsistemas, por un lado el parental y por otro la fratría, que además permite que los hijos puedan salir del conflicto parental. En algunos casos hemos podido abordar la parentalidad con la pareja de padres juntos y en otros tuvimos que trabajarla por separado con cada uno de los progenitores. Para la ejemplificación hemos elegido dos casos en los que basar nuestras reflexiones. En ambos casos la fratría estaba compuesta por dos hijos adolescentes. En el primero de ellos eran dos chicas de 16 y 13 años con sintomatología grave, la mayor con estado de ánimo bajo y anorexia restrictiva, y la pequeña que había llevado a cabo un intento autolítico con ingreso hospitalario, sintomatología depresiva y consumo de sustancias. En el segundo caso hay una chica de 17 años con sintomatología alimentaria y depresión y un chico de 12 años con trastornos comportamentales. En cuanto a los progenitores, encontramos en el primer caso con un padre con consumo de tóxicos desde la adolescencia, con historia de consumo de heroína y otras sustancias, y una madre con gran inestabilidad emocional, descontrol de impulsos y dificultad para vincularse con sus hijas. A pesar de estas dificultades, de la alta conflictividad y de la falta de confianza existente entre ellos, ejercen una coparentalidad con custodia compartida, lo que nos llevó a la necesidad de trabajar conjuntamente con ellos con dos objetivos. Por un lado, lograr una mejor coordinación en las decisiones parentales y por otro lado, minimizar la triangulación de las hijas en el conflicto.
Al inicio del tratamiento observábamos cómo los comportamientos sintomales de las hijas servían para la descalificación mutua. Sobre todo, la madre atribuía al padre una falta de límites hacia las chicas y el padre señalaba las dificultades de control emocional de la madre como origen de los problemas. Dado que los síntomas de las chicas estaban sirviendo al conflicto parental, parecía indicado, una vez desvelado el juego relacional, trabajar de manera separada con ambos subsistemas para poder abordar los problemas de las hijas desde ellas, en sus necesidades evolutivas reales, y por otro lado, poder ver con los padres cómo la parentalidad coordinada para ayudar a sus hijas hacía que los síntomas no pudieran ser utilizados como muestra de la ineficacia de uno de ellos, sino en todo caso de los dos y de su falta de coordinación. En el segundo de los casos, el padre tiene una historia de trastorno mental grave con ingresos psiquiátricos que actualmente le impiden el ejercicio de la parentalidad. La madre presenta gran inseguridad y dificultad para sostener el vínculo con los hijos. En la historia de esta pareja se han producido situaciones de control por parte de él a través de los síntomas y de la violencia, y ella se encontraba sometida por los síntomas y al mismo tiempo en una posición de mayor poder y de descalificación hacia el padre. En este caso nos decantamos por trabajar de manera separada con ambos progenitores. Por un lado, porque la madre es quien está con los hijos. El padre tiene visitas sin pernocta y normalmente acompañado por algún familiar. Y por otro lado, porque la relación codependiente del pasado en la que hubo episodios violentos que atemorizaban a la madre imposibilitaba el trabajo conjunto. En esta familia se reconstruye una historia de elevado conflicto en la pareja parental, en la que observamos una complementariedad muy rígida. El padre cada vez presenta más sintomatología clínica grave y la madre cada vez más desbordada por dicha sintomatología y con más dificultad para limitar los comportamientos destructivos del padre, tanto hacia sí mismo como hacia la familia. En este contexto, los hijos desarrollan estrategias defensivas opuestas. Por un lado, la hija se encierra mucho en sí misma, se aísla dentro de su habitación, no habla con ningún miembro de la familia, no come en familia y solo sale de su habitación cuando todos duermen. El chico, por su parte, se fusiona a la madre, a la que intenta proteger y al mismo tiempo a la que busca desde los síntomas y los comportamientos descontrolados para ser atendido por ella, como lo era el padre. En estos casos y en otros similares, en nuestro centro trabajamos siempre en coterapia, siendo 2 psicoterapeutas con formación sistémica los responsables de los casos y en ocasiones contando también con un equipo reflexivo, añadiendo la mirada de 1 o 2 psicólogos que siguen las entrevistas a través de un circuito de vídeo cerrado y complejifican las reflexiones sobre los juegos relacionales y los distintos puntos de vista de la familia. Por último, comentar que en el primer caso, tanto la hija de 13 años como la madre tenían apoyo psicoterapéutico individual y la coordinación la realizamos únicamente con la profesional que atendía a la hija, con la que intentamos ponernos de acuerdo en varias ocasiones. Nuestra sensación es que no tenía demasiada confianza en estos padres, haciendo una recomendación de internar a la hija en un hospital de día, lo que no favoreció la continuidad de nuestra intervención ambulatoria, a pesar de que estaban observándose cambios significativos tanto en la disminución del conflicto parental como en la sintomatología de ambas hijas. Por otro lado, en el segundo caso, el hijo de 12 años tenía seguimiento en salud mental por parte de un psiquiatra que se mostró muy disponible y favorable a la coordinación, apoyando la intervención familiar que estábamos realizando. Buenos días, soy Javier Hernández Cambra y voy a presentar la parte del simposio correspondiente a cómo utilizamos el modelo de mentalización en nuestra intervención sistémica en este tipo de casos de familias. Primero, una definición rápida de la mentalización que surge un poco del encuentro de la teoría del apego, la teoría de la mente, etc. Es la capacidad para comprender e interpretar las acciones, la conducta de otros y de uno mismo en función de estados mentales, de pensamientos, de emociones, etc.
lo que nos interesa destacar desde nuestra perspectiva es que es un proceso relacional, intergeneracional en primer lugar, porque se adquiere la capacidad de mentalizar a través de los vínculos a lo largo del desarrollo, sobre todo de los vínculos de apego, y transaccional porque no es un mero intercambio de información en esas interacciones, sino que modifica las identidades, porque la forma en que aprendemos a entender nuestros propios estados mentales es algo vertebral de la identidad. Digamos que se adquiere la capacidad de mentalizar, así por resumirlo, cuando se es mentalizado por otros. Cuando otros me atribuyen a mí tener una mente propia y yo entiendo que tengo una mente propia, puedo atribuírsela también a otros. Digamos que en esas interacciones además es muy clave la especularización y como esta se tiene que dar de forma congruente, contingente, con el lenguaje marcado que se utiliza con los bebés y que les permite distinguir que eso que se está diciendo, esa expresión facial, corresponde al bebé y no a la persona que lo emite, algo interno suyo. Y también es importante que sea sistemática, luego veremos. ¿Qué ocurre con la mentalización? Que aunque se haya desarrollado correctamente, puede inhibirse en situaciones de estrés o de trauma. Por un lado, todas las personas funcionan en un momento dado, de estrés o de trauma, de forma no mentalizadora. Y el umbral pues, va a variar entre personas y entre momentos también según de cómo he consolidado esta capacidad. Por eso es importante la sistematicidad, digamos, en el vínculo a la hora de transmitir esta capacidad, porque dando por hecho de que va a haber momentos de funcionamiento no mentalizador, lo importante es que los de mentalización sí que sean sistemáticos. En este sentido, cuando hay grandes dificultades de mentalización en los padres, puede ser precisamente por situaciones como las que plantean los casos que traemos aquí, de conflicto parental, de separación, de conflicto con los hijos adolescentes. Las dificultades de mentalización en los padres se avanzan en paralelo con las dificultades de mentalización en los hijos. Es decir, no es que como los padres no mentalizan directamente, los hijos no van a mentalizar, sino que es un proceso que poquito a poquito se va retroalimentando, ¿no? Entonces, lo que se van dando es atribuciones erróneas cruzadas que pasan por atribuciones de intenciones negativas, por atribución de ciertas conductas a rasgos de la persona en lugar de, por ejemplo, pensar que en ese momento se sentía de una determinada manera. Y otra cosa que ocurre en concreto en estos casos donde hay conflicto es la identificación de uno de los hijos con el en conflicto, ¿no? En concreto nos pasaba que en una de las familias donde el padre tenía un diagnóstico psiquiátrico, el hijo empezaba a realizar ciertos movimientos que en otras familias hubiesen sido interpretados como estar imitando algo que ha visto en la tele, se empezaba a interpretar como un síntoma y por tanto identificaba a ese hijo con el padre y el temor todo el rato era va a ser como el padre, es como el padre. Bueno, y eso generaba como mucha angustia. La madre dificultaba que pudiese realmente pensar qué era lo que estaba pensando, sintiendo esta persona, este niño. Entonces, bueno, me voy a centrar a partir de ahora en describir un poco cómo desde nuestra intervención sistémica introducimos la mentalización para enriquecer algunas de las intervenciones centrales de este proceso. Las tres primeras que he puesto aquí tienen que ver con la circularidad y vamos a ir viéndolas con un mismo ejemplo, y las dos últimas tienen que ver con la diferenciación del self. En primer lugar, bueno, la circularidad ya ha sido definida en la comunicación sobre, digamos, los fundamentos teóricos. Entonces, digamos que se entienden las interacciones como circulares, no es que haya un inicio y un fin, sino que es un círculo. Lo que ocurre es que, sobre todo cuando hay conflicto, las puntuaciones de esa secuencia son diferentes, ¿no? Digamos que cada uno tiende a pensar que es el otro el que ha generado los conflictos con su conducta y no que es algo que digamos que se va retroalimentando. Introducimos aquí la mentalización porque nos ayuda a comprender que cada miembro del sistema puntúa la secuencia desde su interpretación de los estados mentales de sí mismo y del resto. En este sentido, digamos, como que le añade, nos permite explorar esta parte intrapsíquica dentro de la circularidad que vemos en la interacción. Además, vemos como pues, cuanto mayor problema hay con la mentalización, más rígida es la puntuación de la secuencia.
Aquí la intervención que se hace pasa por estimular la curiosidad por los estados mentales del otro, generar alternativas a posibles estados mentales o motivaciones de la otra persona. Voy a poner un ejemplo que digamos que es un ejemplo extremo de algo que ocurre en versiones más leves en otras familias, y es que en esta misma familia que comentaba, la hija pues pasaba todo el día encerrada en su habitación, pero de forma totalmente literal. No comía con la familia, no salía y no interactuaba con la familia en ningún momento, solo salía cuando el resto ya estaban dormidos. Eso provocaba pues, que la madre en determinados momentos tratase de entrar en la habitación, bueno, y esto generaba conflicto. La hija consideraba que la madre le invadía, la madre consideraba que la hija le rechazaba y que, bueno, que tenía que hacer de madre. Entonces, bueno, aquí intervenimos más con la madre y lo que planteamos es como interpretaciones alternativas, ¿no? Como ver cómo su hija quizá había utilizado esto como estrategia para evitar el conflicto parental cuando lo había y el conflicto con ella en el presente. Y entonces, en ese sentido, pensar que era una forma de un intento, pues no muy funcional, pero bueno, un intento al fin y al cabo de mejorar la relación con ella y no una forma de expresar un rechazo o un odio que eso a ella le generaba mucha angustia y le dificultaba también entrar en la interacción con su hija de una forma más constructiva. Un caso concreto de un fenómeno que se da aquí son las profecías autocumplidas, que son predicciones que provocan el resultado que anticipan. Entonces, uno, cuanto menor mentalización tenga, más considera que no ha influido en la conducta de la otra persona y que simplemente responde a ella. Y es eso, incapaz como de ver cómo su propia conducta quizá ha empujado ese resultado. Además, hay que ver que las etiquetas diagnósticas tienen como un gran potencial para convertirse en profecías autocumplidas porque modifican la forma en que se interpretan como las conductas del resto. En este caso, pues ejemplos de la misma familia, pues esta misma madre que va a interactuar con su hija que piensa que le odia, que le rechaza, pues va a interactuar de una forma como hostil con alguien que presupone que le rechaza, ¿no? Como a imponerse. Eso pues efectivamente provoca una reacción de rechazo en la otra persona y por supuesto por parte de la hija también hay una profecía cumplida de este tipo similar, pero hacia la madre, digamos que es por ambas partes. Y por otro lado, con las etiquetas diagnósticas, lo que veíamos de el mismo ejemplo que puse en el caso de la identificación con el progenitor en el conflicto, pues era esto lo que estaba actuando. Otro fenómeno que se da aquí es el de las escaladas simétricas, que es cuando se da una situación de competición de lucha por el poder, cuando lo más típico es, pues también en este caso, cuando un padre da una orden y un hijo pues dice, pues no. Ahí, digamos que el mensaje más explícito es lo que sea el contenido de la orden en cuestión, pero el mensaje implícito es yo soy quien manda aquí y la respuesta es tú no me mandas a mí. Entonces esto genera un tipo de relación, pues eso, de competición, de a ver quién es más fuerte. Lo que tratamos en estos casos es de pues, favorecer la exploración de los estados mentales del otro para generar alternativas de interacción que permitan que cada uno ofrezca al otro una definición distinta de la relación. Esto que suena así muy abstracto, lo materializo con un ejemplo que vimos en este mismo caso, que a esta madre, pues viendo que había habido algunas mejoras ya en la relación con su hija, ante un problema que ella le planteó para respecto a las vacaciones, dijimos, bueno, ¿por qué no le planteas que bien, que te parece bien lo que ella dice y que no vamos a este lugar que a ti te genera conflicto? Vámonos nosotras dos de viaje a donde tú quieras. Y ella decía, bueno, es que me va a decir que no. Y seguramente le iba a decir que no se trataba de eso y así se lo explicamos. Ellos tienen una historia de relación que hace que muy posiblemente le vaya a decir que no. Lo que se trataba es de que ella, al hacerle este ofrecimiento a la hija, lo que le está ofreciendo es una forma de relacionarse con ella distinta, que no soy solo la madre que impone, que invade, que tal, sino una madre que escucha, que sabe premiar cuando las cosas van bien, que tiene interés en pasar tiempo de calidad contigo, etc., ¿no? Luego, pasando a la diferenciación, que se define como ese proceso respecto a la familia de origen de ir encontrando un equilibrio entre autonomía y conexión emocional con la familia de origen,
no es que hagamos intervenciones específicas pensando en la diferenciación, que desde luego lo tenemos como objetivo, sino que entendemos que siempre que estamos trabajando la mentalización, trabajamos la diferenciación, y precisamente por esto nos gusta también trabajar la mentalización, ¿no? Porque pasa por entender que los estados mentales propios y ajenos son diferentes, que no tienen por qué coincidir. En este sentido entendemos que, además, en este tipo de casos, la no diferenciación y la no mentalización favorece la triangulación de los hijos en el conflicto parental, porque si uno no distingue sus estados mentales, pensamientos, intereses de los de uno de los padres, pues es muy fácil que termine defendiendo, digamos, sus intereses y no los propios en el conflicto y tomando partido por uno o por otro. Aquí, bueno, de nuevo, pues se trata de favorecer esta diferenciación a través de la mentalización. El objetivo al final de trabajar la diferenciación es que la construcción de un self agente, y bueno, como decíamos al principio, pues como que no puede haber un sentido robusto de la identidad del self sin mentalización, porque una de las columnas de nuestra identidad es la representación de nuestros propios estados mentales. Entonces, si no se adquiere una adecuada capacidad para interpretarlos, entenderlos, y para entender que los de otras personas no tienen por qué coincidir con los míos, difícilmente esto se va a dar, y lo que se va a generar es pues una sensación de falta de control y agencia sobre mí mismo, sobre mi conducta, sobre el mundo, etc. Aquí lo que se trata es de enriquecer un poco la narración y la identidad a través de la mentalización, interrelacionando también los estados mentales de unos y otros para explicar la influencia que cada uno tiene sobre el resto y su capacidad de agencia. Y con esto ya, bueno, como conclusión, un poco las ventajas que le hemos visto a utilizar el modelo de mentalización en una intervención familiar sistémica es que la intervención familiar sistémica permite intervenir en los procesos mentalizadores de todos los miembros del sistema, tanto pues si los padres tenían dificultades que podían estar transmitiendo a los hijos, como si hay dificultades en los hijos, bueno. Luego, por otro lado, porque así se favorece la retroalimentación de la mentalización en el contexto natural, es decir, si no hay capacidades de mentalización muchas veces es porque en el contexto familiar no las había. Trabajarlas con todos permite que no se penalice y que se comprenda, y que, digamos, que se trabaje en una misma dirección. Además, pues eso, la mentalización pues permite crear un espacio como más reflexivo, donde haya más lugar para escuchar el sufrimiento del otro, y favorece también la flexibilidad, en el sentido de que todas estas interpretaciones se tienen que hacer en un sentido hipotético, siendo conscientes de que en realidad los estados mentales son opacos, y que de lo que se trata es de generar alternativas que me puedan permitir flexibilidad, pero sobre todo de generar un estado de curiosidad hacia el otro y de escucha que me permita entenderle. Dicho esto, dejo aquí unas referencias finales y nada, os dejo con el resto de ponencias. Buenos días, soy María José Ortega, psicóloga clínica del Hospital Universitario 12 de Octubre, psicoterapeuta y supervisora FEAD por la Asociación Española para el Estudio de la Familia y otros Sistemas Humanos, y voy a presentar la comunicación, construcción del genograma con técnicas proyectivas como herramienta de intervención con niños y adolescentes. En esta comunicación presentamos innovaciones técnicas en la intervención psicoterapéutica, apoyándonos en las investigaciones del trabajo que hemos hecho con familias que presentan, con niños adolescentes que presentan síntomas clínicos, con el objetivo de mostrar una utilización novedosa del genograma, que incorporamos elementos proyectivos, en concreto una forma de intervención que son las cartas mágicas con la familia, y que nos ayudan en la evaluación, tratamiento y sobre todo en la creación de la alianza terapéutica con los adolescentes. Procedemos mediante el análisis de observaciones del terapeuta, coterapeuta y equipo reflexivo de las sesiones de psicoterapia que están registradas en formato vídeo, utilizando para ello un caso clínico. Los fundamentos teóricos en los que sustentamos esta comunicación estarían, por una parte, que el genograma es una técnica de evaluación
por excelencia para los terapeutas familiares, que proporciona de forma muy gráfica, muy intuitiva, datos sobre la estructura, el funcionamiento y las reacciones, y posibilitando la construcción ágil de hipótesis clínicas. Al mismo tiempo nos permite aproximarnos a la subjetividad del paciente partiendo de lo que es su contexto relacional significativo, lo que va a facilitar la construcción del vínculo terapéutico. Las técnicas proyectivas también son una herramienta fundamental en la clínica infanto-juvenil. El psicoterapeuta en la exploración con el niño y con la niña está obligado a comunicarse en su lenguaje, pero con lo cual es imprescindible que los pacientes entiendan que compartimos su dominio de experiencia. Y las técnicas proyectivas facilitan esto, que facilitan la creación de alianzas y hacen que el espacio de la consulta sea un espacio seguro donde podamos trabajar lo traumático. Por supuesto, están todas las aportaciones del constructivismo, la comunicación lúdica y las terapias narrativas como sustento epistemológico y anclaje desde el que sustentamos esta novedosa intervención del genograma con las cartas mágicas de la familia. Este es el caso clínico en el que nos apoyamos para ilustrarlo. La mamá acude a consulta preocupada por los dos hijos, tanto por la hija mayor que tiene 17 años como por el segundo, que es un preadolescente de 14. La mamá habla de una relación familiar en la que ha existido siempre una situación muy fusional y una situación de violencia de género, de la que consigue con un papá con un trastorno mental grave que viene de una familia donde también el abuelo tenía trastorno mental grave, la abuela depresión. Y esta mujer consigue salir de la relación y se encuentra con dificultades importantes con los hijos, fundamentalmente con el hijo varón, que está repitiendo también una relación violenta con ella, y con la hija que se ha colocado, se ha encerrado en su habitación a modo de búnker que la protege de toda la violencia y de todos los ruidos, pero que la aísla y la impide mantener una comunicación adecuada con su madre. Y por supuesto mantiene una comunicación muy conflictiva con el hermano. Ninguno de los dos adolescentes cree en la posibilidad de que la consulta sea un sitio seguro, y hay que entender lo que les ocurre a estos chicos desde la comprensión de lo que ocurre a los niños confinados en un espacio violento, y entenderlo de lo que es el efecto del estrés traumático y cómo este lleva a que los niños no puedan comprender qué pasa, ni siquiera inventar o ejecutar planes propios de acción que les permitan salir de esta trampa, la violencia. Y comprender que también para el cuidador principal es muy complicado, porque no puede aceptar la experiencia del niño y está forzado a actuar como si el trauma no ocurriera, como si no hubiera ocurrido la violencia, y aprende el niño que no puede confiar en el cuidador, y aprende también que quizá ningún adulto sea adulto fiable. Por otra parte, además, el estrés de la mamá en situación de violencia no facilita que los juegos entre hermanos sean posibles, con lo cual se dificulta mucho la relación entre los hermanos, que no pueden apoyarse el uno y el otro para sentirse más seguros en esta situación de trauma complejo. Estas serían las cartas que utilizamos, son unas cartas con alto contenido simbólico.
donde hay distintas familias vampiros, familias skeleton, familias brujos, familias marcianas, familias elfas, hados y sirenos. Y estas serían, porque la propuesta, la tarea es porque a estos hermanos que vienen a terapia desconfiados, que no quieren hablar nada de lo que les ha pasado en casa, que no pueden comunicar entre ellos y no tienen ninguna esperanza en que les podamos ayudar en terapia, empezamos a construir con ellos el genograma de esta forma lúdica. Y bueno, pues de repente puede empezar a hablar. En concreto, aquí el chico empieza a plantear a su hermana, esta serían los abuelos paternos, los abuelos maternos, el papá, la mamá, tíos, y empiezan a hablar y a compartir historias familiares y empiezan a plantear también cómo organizan su mundo de identificaciones de una manera lúdica. Lo que se consigue es que el componente lúdico disminuya las resistencias y facilite el proceso primario. Lo simbólico va a permitir que se creen dominios de experiencias comunes, no solo entre los chicos y los terapeutas, sino también entre los hermanos, entre ellos, y que el juego que se había detenido se vuelva a hacer posible y se facilite la diferenciación y la terapia se evidencie como un lugar seguro donde podemos reconstruir la memoria traumática. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención.